haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros y que podamos aprender de lo que Dios nos quiere enseñar para la vida diaria. Porque eso lo aplicamos en nuestra vida, ¿sí? En el día a día aplicamos esta palabra. Y el título es Proverbios antitéticos, ¿sí? Eso quiere decir que muestra pues lo contrario. Por ejemplo, lo contrario al impío es el justo, lo contrario al sabio es el necio, ¿sí? Entonces a eso se refiere esos proverbios antitéticos que vamos a ver, pues lo que hace el justo versus lo que hace el impío, y asimismo las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de nuestros actos. Dice el versículo 1: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bien, aquí vemos quién es el hombre impío. El hombre que no tiene temor de Dios, ¿cierto? El hombre que, conociendo la ley de Dios, se aparta de ella, la deja, la abandona. Ese es el hombre impío, que se aparta de la ley de Dios. Pero dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Pero por qué será que huye y hacia dónde huye? Bueno, los impíos huyen a diferentes lugares, pero esto se refiere a la culpabilidad, por la culpabilidad de ellos, ¿sí? Su conciencia les redarguye, su conciencia les hace entender de que no están bien con Dios, ¿sí? El pecado es lo que causa en ellos esa culpabilidad. Nosotros tenemos grabado en nuestro corazón los mandamientos, ¿sí? Lo que el Señor dijo, lo que el Señor dejó para la humanidad: no matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, no mentir. Bueno, todos estos mandamientos están en el corazón de cada ser humano, y cuando el ser humano comete pecado, sabe que es en contra de la voluntad de Dios, entonces eso lo redarguye, lo reprende, y por eso la persona no tiene la paz, ¿sí? El pecador, el impío y el pecador no tienen la paz. ¿Por qué? Porque saben que han transgredido la ley de Dios. Bien, dice: la culpabilidad hace a una conciencia intranquila, el pecado acobarda a las personas. Es como si tuvieran un delirio de persecución, ¿sí? Piensan que a todos los están persiguiendo, que los persiguen, que los van a matar, cuando no es así. Nadie los está persiguiendo, sino que lo que los persigue es ¿qué? Su propia conciencia. No hay nada más como uno estar en paz, ¿cierto? Como uno tener la tranquilidad de que está bien con Dios, de que tiene su conciencia tranquila. Sí, esa es la paz que el Señor nos dejó. Dice la Biblia: mi paz os dejo y mi paz os doy, ¿cierto? Y yo no la doy como el mundo la da. O sea, la paz de Dios está en nuestro corazón porque Jesús mora en nosotros y porque Él es el que nos da esa paz. Bien, la paz y la tranquilidad son propias del justo. Bien, dice la Biblia: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Cierto? El justo, nosotros tenemos esa confianza en Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que de nada tenemos que tener miedo ni temor. Entonces ahí dice: el justo está confiado como un león. Sí, los leones sabemos que el león es el rey de la selva, y el león no tiene miedo de otros animales, de otras criaturas. Sí, el león no le teme a las avestruces, o no le teme a las ardillas, o a los venados, ¿sí? Él no le tiene temor a otros animales. ¿Por qué? Porque Él es el rey. Así como el león está confiado en la selva, así el justo debe estar confiado en Dios, ¿sí? Que es su fortaleza. Versículo 2 dice: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Aquí ya cambia, vemos que habla del gobierno, ¿sí? De gobierno. Dice: puede significar que por la maldad de una nación tienen cambios continuos de gobernantes corruptos que imponen nuevas leyes, nuevos impuestos y otras cargas que oprimen mucho al pueblo. O sea, es como un castigo. Estos gobernantes corruptos son castigo para la misma nación, ¿sí? Porque la nación se desvía,
de los propósitos de Dios, y por eso tiene un cambio continuo de gobernantes, y cada gobernante que llega nuevo al poder es más malo que el anterior, ¿cierto? Van superándose en maldad cada vez, así como la maldad está entre el pueblo, ¿no? Dice, también significa que se necesita de una gran burocracia para vigilarse unos a otros, ¿sí? O sea que con tanta maldad tiene que haber el uno que vigile al otro, el otro que lo vigile al otro, y así sucesivamente, como hay desconfianza, como son tantos, hay tanta corrupción, a ver si medio se aplaca, pero vemos que aún así como que no vale de mucho. Bien, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, ¿no? Dice otro proverbio, dice, las personas cuando son rebeldes quieren gobernar. Sí, recordemos que eso pasaba con Coré, eso pasó, ¿cierto? Que ellos se levantaron contra Moisés y ellos querían gobernar. Así la gente cuando es rebelde se ponen ahí de candidatos a las presidencias, a las alcaldías y a diferentes puestos que hay de gobierno. Bien, pero dice que por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, pero el hombre entendido y sabio, mire, cuando un hombre justo llega al poder es lo que mantiene sabio. Mire que las oraciones de los hijos de Dios es lo que hace que como que medio se mantenga un poquito el orden en el país. Sí, porque si no fuera por la iglesia de Cristo que ora continuamente, que oramos, ¿cierto?, por nuestro país, ya se hubiera hecho un caos más de lo que ya está, y es una realidad. Versículo 3 dice, el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Sí, y ahí vemos que está hablando viene con una secuencia de gobernantes, ¿cierto? Una lluvia torrencial es aquella lluvia que trae destrucción, ¿cierto? La lluvia es buena cuando es poca, es moderada, ¿cierto? Cuando es en la mañana, bueno, o en la noche, pero cuando no es muy abundante. Pero cuando esa lluvia torrencial, ¿qué pasa? Se arrasa con todo, arrasa con cultivos, arrasa con la misma casa, destruye. Así compara al hombre que siendo pobre llega al poder y se vuelve un robador, así compara, o sea, es un desolador, es una persona que no trae bendición al pueblo, al contrario, se lleva todo y deja sin pan. Y nosotros podemos ver allí en la parábola de los dos deudores, habían dos hombres, ¿cierto?, que tenían una deuda. Había uno que le debía a su señor mucho dinero, ¿cierto? Pero le rogó, se humilló ante el Señor y le dijo, mira, yo te lo voy a pagar todo, pero no me lleves a la cárcel. ¿Y qué hizo este hombre misericordioso? Perdonó su deuda, ¿cierto? Cuando tenía un súbdito, también aún le debía menos, mucho menos de lo que él debía a su señor, y le rogó también, de igual manera que el otro había rogado, le rogó que le perdonara o que le iba pagando, pero no quiso, inmediatamente dice que lo llevó a la cárcel, y cuando aquellos servidores de este señor se dieron cuenta, fueron y lo contaron, y le hicieron pagar por todo el mal que había hecho. Sí, entonces allí nos habla de eso, ¿no? Uno piensa, se esperaría empatía de parte de una persona que ha sido pobre por su experiencia, ¿cierto? Tal vez, no, como es pobre, llegó al poder, tal vez esa persona sea empática porque conoce del sufrimiento que hay, de la necesidad, pero no siempre, tristemente, es así. Aquí hay unas palabras de un comentarista, dice, poner un derrochador sin principios en el poder será como una inundación destructiva, sí, algo terrible. Versículo 4, dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Bien, la ley de Dios, vemos que es toda la Biblia, ¿cierto? Toda la palabra es la ley de Dios porque allí nos muestra. Muchos dicen, no, es que ya no hay que guardar la ley, que la ley esa pertenecía al pasado, pero dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si está aquí y nosotros la tenemos en nuestro poder, es porque allí es para nosotros. O sea, no es que ya pasó, no es que ya dejó que ya era para otro tiempo, no, la ley permanece. Dice la Biblia que Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Entonces, aquí dice que mire, qué mal cuando nosotros, siendo conocedores de la ley de Dios, nos apartamos de ella. Es como darle honores a los impíos, ¿sí? Qué mal
es como volver a decir, ah, sí, lo que ustedes hablan está bien, es verdad, si nosotros nos apartamos de la ley de Dios. Pero dice, más los que la guardan contenderán con ellos, con los que se apartaron de la ley. O sea que nosotros debemos por siempre guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, obedecerla, no apartarnos por ningún motivo, apartarnos de la ley y de la enseñanza que hemos recibido. Versículo 5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Sí? Mire que nosotros vemos que muchas personas se reniegan, ay, pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, ellos no entienden que lo que le pasa al hombre es consecuencia del mismo pecado del hombre, ¿sí? Pero mire, los impíos no lo entienden, ellos no entienden, ellos solamente lo único que hacen que es hablar mal, es que Dios no existe, ¿cierto? Y dicen cosas sin sentido. Pero dicen que los que buscan a Jehová entienden. Nosotros entendemos que los castigos de Dios son consecuencia del mismo pecado, ¿cierto? Que todo lo malo que pasa en la tierra fue por culpa del mismo hombre. Nosotros somos responsables de todo el mal que pasa en la tierra. El hombre destruye continuamente la creación de Dios, ¿cierto? Y el castigo le viene, pero los impíos no entienden eso, ni ellos tampoco entienden. Muchos tal vez entienden el día del juicio final, porque si entendieran, no estarían como están, ¿cierto? No vivirían de la manera que viven, de una manera libertina, una manera sin Dios y sin ley. Ellos hacen lo que quieren, ¿cierto? O sea, no entienden que un día darán cuenta a Dios de todos sus actos. Mas nosotros entendemos eso y por eso en nosotros está el temor de Dios y por eso buscamos de Él y queremos seguirle, ¿verdad? Hasta el final de nuestra vida. Versículo 6 dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Bueno, ahí está, mire que ser pobre no es tan malo, ¿cierto? El libro de Proverbios, por supuesto, si anda en integridad, ¿cierto? Si anda en integridad, es mejor que un hombre que tenga mucho dinero, pero que anda en malos pasos, ¿sí? Ahí la Biblia dice, mejor es ser pobre, pero amando al Señor, viviendo en integridad. ¿Y qué significa la palabra integridad? Bueno, la palabra integridad no es solamente obedecer una parte de la Biblia, porque nosotros podemos decir, es que yo ya dejé el adulterio, yo ya dejé el robo, pero todavía ando en mentiras, sí, todavía digo muchas mentiras. O sea, eso no es integridad. Integridad es en todo, o sea, ser transparente y vivir para agradarle a Dios, pero en todo. O sea, no quiere decir que no vuelva a pecar, no, sino que tratamos de ser íntegros, de andar como le agrada al Señor. Eso es lo que dice allí, ¿cierto? Entonces, de ser pobre e íntegro es mejor que ser rico y perverso, que anda en malos caminos, ¿sí? Bien, versículo 7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Qué bueno que nuestros hijos guarden la ley de Dios, ¿cierto? ¿Cómo lo llama la Biblia? Hijo prudente, ¿cierto? Es prudente. Dice, mas el que es compañero de glotones, a los glotones se refieren a todo lo que son desenfrenos, ¿sí? Todo lo que son excesos, todo lo que es desperdiciar las cosas, ¿sí? Aquellos que se van de fiesta en fiesta, de parranda en parranda, aquellos que solo piensan en sus deleites, ¿cierto? No son los glotones, no solamente con comida, sino con placeres de la vida, ¿cierto? Ellos son derrochadores, y vemos ahí el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Es uno de los ejemplos, ¿cierto? Que él se gastó todo lo que tenía, anduvo en malos pasos. Era un hijo que avergonzaba, ¿no? ¿Es vergüenza para quién? Para el padre. Bien, versículo 8. Dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. ¿Sí? Hay personas que obtienen sus riquezas de una manera ilícita, ¿cierto? Cobrando usura, cobrando más de lo justo, más de lo debido.
Y la Biblia dice que esto es un dinero mal habido y que aumentan a los intereses, ¿cierto? Es un ejemplo de eso, son los gota a gota, ¿no? Que ellos aprovechan de la necesidad de las personas para cobrar más de lo que deberían cobrar, ¿cierto? A veces que el 10%, que el 20%, que el 30%, eso es un abuso, eso es aprovecharse de la necesidad de las personas. Pero ahí la Biblia dice que el que aumenta sus riquezas, o sea que son riquezas inciertas, dice, él les está amontonando, pero no van a ser finalmente para él ni para su familia, sino para quién van a ser, para alguien que sí da a los pobres y a los necesitados. Sí, ahí nos está diciendo eso. Dice, Dios puede permitir que les sea quitado los bienes a los abusivos para darlos a quienes tienen un corazón dadivoso. Sí, qué bueno, ¿no? Que aquellos que verdaderamente tienen un corazón dadivoso reciban dinero, ¿para qué? Para seguir ayudando, para seguir dando. Eso es lo que quiere el Señor. Sí, el Señor tiene en su mano el poder para quitar y para dar riquezas. Él la reparte como Él quiere, ¿sí? Entonces dice la Biblia que los impíos amontonan dinero, riquezas para los justos. Amén. Amén. Versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Mire que allí vemos de que Dios no escucha a todas las personas, ¿sí? Yo en estos días, hace días veía un video de un señor que iba en una camioneta y él veía que otro carro que iba delante de él estaba sin frenos y él empezó como a orar, pero no era una oración grave, sino que empezó a la vez, echaba maderazos y oraba. O sea que se puede ver que él no era un hombre creyente en Dios, no era un hombre justo, sino que al contrario, era un impío. O sea que esa oración, pues lamentablemente, no es oída, ¿sí? La Biblia dice que, ¿por qué? Porque ellos no obedecen a la ley de Dios. Ellos no obedecen a la ley de Dios. Usted cuando evangelista muchas veces habla con personas y las personas dicen, ay sí, yo oro todos los días, yo oro todas las noches para que la Virgen me acompañe y todo eso. Pero ¿qué dice Dios? Dice en el libro de Esdras, creo que es, que dice que estarán abiertos, no, en Esdras no es, dice en Crónicas, dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos para la oración en este lugar. Cuando usted viene a este lugar, Dios está atento, escuchando lo que usted le dice. Por eso mi esposo y yo le insistimos, ¿cierto? ¿Por qué no llegan a orar? O sea, olvídense del exterior, olvídense del carro que pasa, olvídense de la moto que pasa, olvídense de todo, olvídense del gatito que está ahí sentado. Si olvidémonos de eso, que eso no es tan importante. Ay, para todo hay tiempo, ¿cierto? Dios a nosotros nos dio muchas horas en el día que podemos hacer otras cosas, que podemos charlar, que podemos conversar con otros. No, el tiempo que estamos aquí, hablemos con Dios, que Él quiere escucharnos. A eso venimos a no solamente a pedir, venimos a adorarlo, venimos a decirle que lo amamos, ¿sí? Deleitémonos en la presencia de Dios, porque yo digo, si nosotros a Jesucristo no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, ¿cierto? Pero si lo pudiéramos ver, porque en el libro de Apocalipsis, Él dice que Él está en medio de su iglesia, que hay un candelabro de 7 brazos, ¿sí? Y que ese candelabro delante de la presencia de Dios está ardiendo ahí. Eso representa la vida, el fuego que debe tener la iglesia, ¿cierto? Y Él se pasea en medio de sus iglesias, ¿cierto? Y le dice, yo conozco tus obras. El Señor se pasea. Si nosotros pudiéramos ver y saber en qué lugar Él viene en la congregación, dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí en medio de nosotros. Si nosotros pudiéramos verlo a Él, ¿sí? Si ustedes se olvidaran de mí o de la persona que está aquí cantando, si nos olvidáramos de eso y viéramos en el Espíritu que Jesús está aquí, nuestra actitud sería diferente. Amén. Verdaderamente sería totalmente diferente. No habría distracción, no habría charla, no habría conversa, no habría esa irreverencia que nosotros a veces venimos a este lugar, ¿sí? A veces traemos el celular. Yo evito al máximo traer este aparato a este lugar. Esto no, yo a veces lo utilizo para ver la hora, pero realmente a la iglesia debemos es venir pensando en Él. Dediquemos ese tiempo. No es mucho, de verdad, es poco. A veces en la casa no tenemos el tiempo suficiente para dedicarle a Él, pero por lo menos que el tiempo que estemos aquí, verdaderamente estemos en la presencia de Dios.
¿sí? Miren, nosotros tenemos una gran ventaja, que Dios a nosotros sí nos escucha, ¿sí? Y nosotros no aprovechamos esas oportunidades que tenemos de orar. Cuando alguien le diga, ore por mí, usted amén, yo ore. O sea, ¿es porque esa persona le pide oración a usted? Mire, nosotros decimos, ore usted también, no. Si esa persona no es convertida a Cristo, Dios a ellos no escucha, mientras que nosotros, no porque seamos buenos, no, sino porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, fácilmente podemos llevar esa petición delante del Señor. El Señor escucha, amén. Aprovechémonos de eso y vengamos a este lugar con total reverencia. O sea, usted esté convencido plenamente de que el Señor está aquí y que Él está escuchando, y que ustedes nunca cantan para mí o para la persona que está aquí, ¿sí? Nosotros cantamos para Él. Entonces, de esa manera, ojalá que nuestra actitud mejore, nuestra actitud de adoración a Él. ¿Por qué? Porque Dios un día nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos. Recuerde que un día en el juicio, el tribunal de Cristo, dice la Biblia que cada uno dará cuenta a Dios de sí, o sea, de sí mismo. ¿Sí? Cada uno de nosotros está, este juicio sí es para nosotros los cristianos. Vamos a estar allí delante de Dios, dándole cuentas de todo lo que hicimos mientras estuvimos en la tierra. Y Dios quiere que para ese día salgamos bien librados, ¿verdad? Que no salgamos desnudos como aquellos que dice la Biblia que como de barrigazo se van a salvar, como por fuego, o sea, como van a ser salvos, pero van a quedar prácticamente sin, todas sus obras van a ser quemadas porque no eran obras justas delante de Dios. Sus obras fueron tal vez con otras motivaciones, van a salir casi desnudos, van a ser salvos por gracia y misericordia, pero realmente no van a tener una recompensa que va a permanecer por siempre. Bien, entonces, sí dice, estamos en el 9, ¿cierto? Dice, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, sencillamente Dios tampoco lo escucha, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no quisieron escuchar su ley. Dios tampoco, dice, su oración es abominable, o sea que Dios hace como que nada, diablo, o sea, no, esa abominación es algo mal, ¿no? Algo malo que es rechazado. Dios rechaza esas oraciones. Versículo 10, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien, ¿sí? Mira, hay personas que les gusta la caída de los justos y ponen trampas, ponen ahí cascarillas, ¿cierto? Para que el justo caiga. Pero hay que dice, el que dice en el otro proverbio, el que cava un hoyo, caerá en él. Si nosotros vamos a hacer una trampa para otra persona, nosotros mismos vamos a venir y caer en esa trampa. Entonces, que Dios nos guarde de poner trampa para nuestros mismos hermanos. Sí, y ahí vemos un ejemplo claro, fue este hombre malo, Amán, ¿cierto? Que mandó a hacer una horca para Mardoqueo. ¿Y qué le pasó? Él mismo fue muerto ahí en esa horca, ¿sí? Dice, mas los perfectos heredarán el bien. Para los malos está destinado el mal, pero para los que andan en integridad les espera el bien. Y eso pasó justamente con ellos. Bien, versículo 11, dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Eso quiere decir, en otras palabras, que no siempre los ricos obtienen sus riquezas por medio de la sabiduría, ¿sí? Porque, mira, con la sabiduría es una manera de hacer riqueza, ¿cierto? Trabajando, siendo diligente, pero no siempre es así, sino que, dice, el hombre rico es sabio. Muchos son hombres ricos, se creen sabios en su propia opinión y creen que todo lo que han conseguido es gracias a su sabiduría. Sin embargo, un hombre pobre, pero entendido, tal vez lo escucha hablar, le escucha dar su discurso y se da cuenta de que no es así, de que sus riquezas realmente son vanidad. Y podemos ver un ejemplo en la Biblia, ¿sí? El rico insensato. ¿Qué hizo el hombre que dice la Biblia ya en el Nuevo Testamento, creo que es en Mateo, que dice que el hombre construyó, tenía pues plantado su viña, tenía pues sus graneros, ¿cierto? Sus bodegas con todo. ¿Y qué dijo?
¿Qué dijo este hombre rico insensato? Alma mía, ya tienes todo, o sea, ya tienes todo lo que, si nosotros llegáramos y consiguiéramos todo lo que necesitamos, ¿qué hacemos? O sea, este hombre ¿qué hizo? Llegó y dijo, alma mía, descansa en paz, porque ya tienes todo, ya puedes descansar, puedes estar en paz. Pero ¿qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen por tu alma. O sea, que él era un rico insensato. También vemos a Nabucodonosor, que también él se creía sabio, ¿cierto? En su propia opinión. Él dijo, todo esto, este palacio aquí en Babilonia, yo lo hice con el poder de mi fuerza, ¿cierto? Nabucodonosor se enorgulleció. Pero ¿qué le pasó a este hombre? Dice la Biblia que fue quebrantado y comía pasto con las bestias, ¿cierto? Como las bestias comía pasto. Así Dios humilló. ¿Por qué? Porque el creerse superior, ¿cierto? Se quería sabio, pero vemos que hombres pobres, ¿cierto? Cualquier persona pobre pero inteligente puede hacerle caer en cuenta, ¿no? Incluso Daniel le dicen caer en cuenta. Cuando tuvo este sueño, que se dejara eso, que se arrepintiera, que buscara de Dios, pero Nabucodonosor no hizo caso y por eso le sobrevino todo este mal. Bien. Listo. Estamos entonces, versículo 12. Dice, cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Y yo quiero que también veamos el versículo 28, que tiene mucha similitud. Dice, cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. O sea, guardan como una similitud esos dos versículos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Cuando los hombres se levantan los impíos, cuando consiguen un puesto de autoridad, ¿qué tienen que hacer la mayoría de los hombres? Esconderse, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el avisado del peligro y se esconde. Y vemos en la Biblia ejemplos, casos de hombres que se escondieron durante gobiernos de hombres impíos. Sí, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, Moisés huyó de Faraón, ¿sí? David huyó ¿de quién? De Saúl, ¿cierto? Porque quería hacerle daño, Saúl quería hacerle daño a David. También vemos que José y Jesús cuando eran pequeños les tocó huir ¿de quién? De Herodes, ¿cierto? Y así muchos otros casos, por ejemplo Elías también huyó ¿de quién? De Acab y de la reina Jezabel, ¿sí? Porque eran personas malas. Entonces, o sea, esos hombres impíos cuando gobiernan hace que los justos o que los otros hombres como que se escondan, ¿cierto? En cambio, cuando dice, cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Y acá dice, mas cuando perecen, los justos se multiplican. ¿Sí? Cuando ya gobierna una persona justa, entonces los justos como que pueden obrar libremente, se multiplican, hay prosperidad en la nación, sí, es algo de bendición que los justos gobiernen, ¿cierto? Y que perezcan estos hombres malos, y eso nosotros lo vemos en nuestros países, ¿no? De América Latina, ¿no? Que tristemente hay más injusticia, son malos los presidentes malos, corruptos, que oprimen a los pobres, que los presidentes buenos, ¿cierto? Son contaditos aquellos presidentes que bendicen al pueblo, que la gente los bendice, ¿no? Hoy tristemente a esos presidentes, la mayoría del pueblo está contra ellos porque se han apartado de la ley de Dios. Bien, versículo 3. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese versículo se explica solito, ¿cierto? Pues podemos comentarlo, pero él solito se explica, ¿no? Todos entendemos eso. Nosotros naturalmente el ser humano tiende a esconder sus pecados. Eso pasó con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿ellos qué hicieron? Ellos trataron de esconderse, ¿cierto? De Dios, de Jehová se escondían. Es algo natural del ser humano. Pero ¿qué pasa? Esos pecados, si no son confesados, abundan, crecen y se hacen un gran problema para ese pecador. Sí, es algo que no le hace descansar. ¿Qué dijo el salmista David?
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, David hubo un tiempo que se estaba haciendo el que no era con él el pecado, ¿cierto? Él había cometido pecado de adulterio y había cometido pecado de homicidio, ¿cierto? Esos dos graves pecados había cometido y tuvo que venir el profeta Natán a hacerle ver cuál era su pecado, ¿cierto? Y vemos que David no entendía hasta que ya cayó en cuenta de cuál había sido su pecado. Mientras tanto, él escribe los salmos y está en angustia, está en dolor, está en tristeza, porque eso es lo que causa el pecado. Un pecado no confesado es motivo de tristeza, de dolor, de angustia, depresión, trae todas esas cosas negativas sobre la vida, ¿sí? Es necesario confesar los pecados, pero no a otra persona, sino a quién, a Dios, ¿sí? Porque Dios es el que nos conoce, Dios es el que nos puede ayudar. Sí, a veces nosotros pensamos mucho en el qué dirán, ¿cierto? En el qué dirán y hipócritamente escondemos porque nos da miedo tal vez de qué van a decir de mí, de este pecado. Y entonces trata de ocultar el pecado. Y un ejemplo de un hombre hipócrita fue el fariseo. Recordemos que el fariseo llegó a decir, Señor, yo no tengo, vino al templo a orar, y su oración ¿cómo fue? Yo no soy como aquel publicano, yo soy mejor que él, ¿cierto? Y esa fue la oración. Pero el publicano que dijo, Señor, yo sí soy pecador, yo sí reconozco que he pecado, perdóname. ¿Cuál de los dos salió perdonado? El que reconoció, el que confesó, ¿cierto? Aquel fariseo siguió con su pecado a cuestas, ¿cierto? Porque no fue capaz de reconocer verdaderamente el pecado. Y todos nosotros, si no reconocemos, si no confesamos nuestro pecado, ahí seguiremos con él. Y esto cada día crece y crece y crece más. Y mire, el tiempo no borra el pecado. A veces pensamos, no, al pasar un año, tal vez ese pecado Dios se olvida. Pero Dios no se olvida de los pecados así. Lo único que nos puede limpiar de nuestros pecados es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios por la sangre de Cristo. Amén. Bien, entonces tenemos que ser honestos, tenemos que dejar de un lado la arrogancia, ¿cierto? Porque la altivez, esto impide reconocer el pecado, ¿sí? Como por ejemplo Saúl no tenía arrepentimiento, ¿cierto? Cuando Saúl coge del anatema que le había sido, que el Señor Samuel le dijo, no traigas esas ovejas, no traigas nada porque eso es maldito, ¿cierto? Lo de Jericó estaba todo maldito, todo estaba maldito. Sin embargo, él dijo, no, es que había unas vacas gordas y buenas que me dio pesar matarlas, ya hasta el rey lo capturaron vivo, ¿cierto? No mataron. Pero ¿qué le dijo Samuel? Mire, y no reconocía su pecado, no reconoció su pecado. Entonces allí ¿qué es lo que impide que reconozcamos nuestro pecado? La altivez, la arrogancia, la falta de honestidad. Pero tenemos que despojarnos de todo eso, ¿sí? Cuando David ya reconoció, confesó, reconoció, fue honesto y pidió perdón a Dios y tuvo un verdadero arrepentimiento, su pecado le fue perdonado. Amén. Y entonces ahí él ya descansó, ahí él ya se sintió. O sea, es el descanso que todos debemos de tener, ¿sí? Todos somos pecadores, aquí no puede decirnos que yo me salvo de eso, no, todos en algún momento, ¿cierto? Hemos pecado. Bien, dice, alcanzará misericordia, qué bueno, pero dice, el que confiesa y se aparta. O sea, que es necesario, Señor, cometí esto, ya me aparté. Este es el verdadero arrepentimiento. Versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Qué bueno aquellas personas verdaderamente que tienen ¿qué es el temor de Dios? Es obedecer a Dios, ¿cierto? Es decir, no, Señor, no hago esto, porque yo sé que está mal. Si tienen la oportunidad de robar algo, ¿cierto? No lo hacen, sino que tienen el temor de Dios en su corazón y dicen, no, yo no lo hago. ¿Qué significa bienaventurado? 3 veces feliz. ¿Sí? Entonces, el Señor da una bienaventuranza para el que siempre tiene el temor de Dios en su corazón. ¿Y qué ejemplo vemos nosotros de aquel que endurecía su corazón? Faraón. ¿Sí recuerdan que Faraón endurecía el corazón, y por más que Moisés le decía, deja ir a mi pueblo, ¿qué
¿Qué decía él? Mañana los voy a, ¿cierto? Siempre decía así, mañana los voy a salir. Y se endurecía más y más y más y más. ¿Y qué le vino? El mal, ¿cierto? Murió todos los primogénitos de Egipto murieron y finalmente ellos murieron ahogados en el Mar Rojo. Entonces les vino el mal, ¿por qué? Por endurecer su corazón. Bien, versículo 15. Dice: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Nuevamente vemos que ahí nos está hablando acerca de gobernantes malos, de gobernantes injustos, ¿cierto? Dice, así como un león rugiente y un oso hambriento. Nosotros vemos que estos animales y también el leopardo eran figuras que utilizaba en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, para denotar que gobiernos malos, gobiernos feroces, gobiernos destructores, sanguinarios, ¿sí? Que hacían daño. Y utiliza dice, oso hambriento. Estos animales hacen daño. No quisiéramos nosotros encontrarnos en medio de la selva con un león rugiente o con un oso hambriento. Esos animales son bien destructivos, ¿sí? Yo he visto personas que la cara, o sea, los osos dañan las caras de las personas, o sea, es algo terrible. Pero así nos habla de los príncipes malos, impíos, dice, sobre el pueblo pobre. Mire, existe un síndrome que se llama el síndrome de Ibris. Mire lo que es este síndrome. Dice, genera ego desmedido, un enfoque personal exagerado, excentricidades y desprecio hacia las opiniones de los demás. Dice, desmedida preocupación por la imagen. Es un mal que afecta a muchos gobernantes. Ellos gastan cantidades de dinero con tal de limpiar su imagen. El rival debe ser vencido a cualquier precio. La pérdida del mando o la popularidad termina en la desolación, la rabia y el rencor, desprecio por los consejos de quienes los rodean y alejamiento progresivo de la realidad. O sea que se van volviendo locos. Estos gobernantes que padecen de este síndrome se van volviendo locos a lo último, el poder los enceguece. Solamente ellos tienen la razón y no les importa a costa de qué. Sí, o sea, y esto lo vemos también mucho. Se vio en la antigüedad y se ve en nuestros días. En Nabucodonosor lo vimos. Sí, Nabucodonosor es un claro ejemplo de esto, ¿sí? Pero también en nuestros presidentes, la mayoría de estos presidentes que van cada día sucumbiendo al pueblo en hambres, en necesidades, o sea, eso va creciendo, es algo terrible que pasa tristemente. Bien, versículo 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Pues continúa hablando de los gobernantes sin entendimiento, ¿sí? Ellos extorsionan, ¿sí? Con tal de salir bien librados de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento y porque son necios. Dice, más el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Pero es difícil ver a los gobernantes sin avaricia, porque todos están llenos de avaricia. ¿Sí? Eso es lo más difícil encontrarlos. Versículo 17. Dice, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. ¿Sí? Habla de los homicidas, ¿sí? Que con un terrible cargo de conciencia que los va a llevar a la tumba. Muchos logran evadir la justicia humana, pero ese peso, ellos no pueden estar en paz. Una persona que ha asesinado a otra no puede gozar de paz, aunque se vuele, aunque no deje pruebas, aunque nunca lo metan a la cárcel. Mire, testimonios de personas que antes de morir confiesan para medio descansar, medio poderse morir, confiesan los crímenes que han hecho, confesiones antes de morir. Sí, porque no quieren llevarse eso a la tumba, porque todo el tiempo, 20, 30, 40 años, vivieron con ese peso de conciencia encima, y la conciencia de los acusados. En la ley de Moisés habían unas ciudades de refugio que era para aquellos asesinos que mataban a alguien pero sin culpa. Sí, dice,
asesinos involuntarios, ¿sí? Que de pronto le cayó algo encima, pero no es la culpa, de pronto en nuestros días lo atropelló y sin querer murió, o sea, es un asesino, pero involuntario. Estas ciudades, allí podían ir ellos a refugiarse para que el vengador, o sea, el familiar de la persona asesinada, no lo matara. Ellos subían a esas ciudades, pero la condición era, o sea, que el vengador no llegara a esa ciudad, la condición era que tenía que permanecer allí todo el tiempo hasta que muriera el sumo sacerdote del momento de la ciudad. Cuando ya moría el sumo sacerdote, ya podía irse a su casa nuevamente y ya el vengador no podía hacerle nada. Si él se iba antes de que muriera, el vengador lo podía asesinar. ¿Sí? Pero esto era para los que ya no existen. ¿Sí? Estas ciudades de refugio pues existieron en su momento. Mire, hoy en día la pena de muerte debería de existir. Yo digo que en todos los países, existen solamente en algunos. ¿Por qué? Porque es que el que comete homicidios voluntarios, el que mata a muchas personas, ¿sí? O sea, ya merecen el castigo. ¿Por qué? Porque si en la ley de Moisés existía la pena de muerte, ¿por qué en nuestros días no va a existir? O sea, nosotros no podemos pretender ser más buenos que Dios, no. Es la consecuencia del pecado. Si hubiera esa pena de muerte, habrían menos asesinos. Sí, habría menos asesinos. Al contrario, lo que las leyes de nuestros países lo que están protegiendo es el aborto, ¿cierto? Un inocente. Ahí sí es un bebé inocente que está matando, mientras que aquellos culpables, aquellos que matan a niños, violan niños y todo esto, ellos están libremente. Pero la pena de muerte es un castigo ejemplar para el que comete tales cosas. Así disminuiría el crimen. Y mire, la cárcel, en realidad las cárceles no ayudan a las personas. En realidad las personas que salen de la cárcel salen a hacer lo mismo. O sea, eso no les sirve de nada. Salen antes a hacer más y más y más maldad. Bueno, versículo 18. 17. El 17 es el que acabamos de leer. 18 dice: el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno, o sea, en alguno de los caminos. Nuevamente está hablando de integridad, que debemos de caminar en integridad y nuestros pasos pues son guiados por Dios y seremos salvos, o sea, andamos seguros en el camino de Dios. Dice que el que camina por el camino del Señor, por torpe que sea, no tropezará, ¿cierto? Más el que ande en malos caminos, en alguno de ellos va a caer, va a tropezar. Ahí está muy claro. Bien, versículo 19. Dice: el que labra su tierra se saciará del pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. ¿Sí? Ahí nos habla del trabajo, ¿cierto? De ser diligentes en el trabajo, lo que Dios nos ha dado, trabajar en nuestra viña, lo que tenemos. Pero aquellos que siguen a los ociosos, como por ejemplo el hijo pródigo, ¿cierto? ¿Qué le pasó? Se llenará de pobreza, o sea, estar todo el día ocioso, sin nada que hacer en las esquinas, todo el día ocioso en el celular, en el televisor, y no hacen lo que tienen que hacer, pues pobreza les va a llegar. Pero qué bueno, aquellos jóvenes, aquellos que desde jóvenes aprenden a conseguir con esfuerzo sus cosas, ¿sí? Así no van a, como hay otro proverbio que creo que dice que no va a vestir de harapos, sí, creo que no sé si lo leímos en algún momento. ¿Sí? Pero aquella persona diligente va a tener lo que necesita, mejor dicho, no solamente el pan, sino todo lo que necesita, su ropa, sus cosas, ¿sí? Entonces, para que aprendamos todos a trabajar con nuestras manos, a ser útiles, a producir lo que nosotros mismos necesitamos. Versículo 20 dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Mire, la verdad tiene nombre propio. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, ¿cierto? La verdad es una sola, no hay muchas verdades. Dice la Biblia: yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, el hombre de verdad se refiere a aquel hombre fiel, a aquella persona que sigue la verdad, a aquella persona que ama a Jesucristo. Dice, a esa persona de verdad le esperan muchas
bendiciones, ser transparente, hablar siempre la verdad, ser honestos, ¿cierto? Dice, más el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hay personas que quieren a costilla lo que sea, hacerse rico. Mira, la persona que quiere enriquecerse no le importa a costa de qué, sí, no le importa a quién tenga que matar, a quién tenga que mal paso deba dar, no le importa con tal de querer enriquecerse, pero eso es mal delante de Dios, ¿sí? Porque siempre la Biblia nos enseña que los bienes mal habidos no son al final bendecidos. Dios bendice para el trabajo de nuestras manos, pero no mal habido, ¿sí? No apresurarnos a hacernos ricos, sino de la mejor manera, trabajando en lo que son es, dice la Biblia, versículo 21. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Si allí nos está hablando de que nosotros debemos de ser imparciales, ¿sí? O sea que no debemos de favorecer a unos y a otros no, ¿sí? Por ejemplo, no, es que, y mire que los jueces hacen eso, al que tiene más plata, no, si le reciben el soborno y los pueden librar de un juicio, ¿cierto? Y también, mire que veamos Ezequiel 13:19, por favor, Ezequiel 13:19, que los profetas y los predicadores no son también vulnerables, ¿sí? Ante esta situación de cometer injusticia. Ezequiel 13:19. Si lo tiene, lo puede leer. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Bien, ahí está hablando a los profetas, ¿cierto? Ellos hacían acepción de personas, perdonaban la vida a quien no la merecía, ¿cierto? Y quitaban a la que sí merecía vivir. Está hablando a los profetas, a los predicadores, a no hacer acepción de personas, ¿sí? Porque esa es la tendencia del ser humano. Nosotros como seres humanos siempre miramos por fuera y tratamos de favorecer a unos y a otros no, pero es lo que la Biblia dice que no debemos hacer. Dice, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre, ¿sí? Nosotros no debemos de sobornar a otras personas, ni tampoco dejarnos sobornar, ni por un bocadito de pan, no importa sea mucho o sea poco, pero no hay que permitir el soborno. Versículo 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Sí, el malo de ojos. Sí, eso es lo que quiere decir ahí el avaro, el malo de ojos. Recordemos que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Sí? Aquí escribió un dicho. Dice, quien será rico en un año es ahorcado en medio año. Sí, ese es un dicho no nuestro, es de otra parte. Vuelvo a repetir. Quien sería rico en un año es ahorcado en medio año. ¿Sí? Porque aquellas personas que se apresuran para enriquecerse, ¿sí? Sin importar nada, es la avaricia. Y el Señor condena mucho la avaricia. ¿Por qué? Dice lo que ha de venir, ¿qué es? La pobreza. ¿Cierto? Ya habíamos hablado de ese punto, ¿no? Versículo 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. ¿Sí? Ahí está hablando que es mejor, sí recuerdan que vimos la clase pasada, que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, que es mejor aquella persona que dice lo malo, cierto, que el que oculta con tal de no ofender o de no herir, pero ahí está diciendo que es mejor reprender, ¿sí? A la otra persona, aunque tal vez eso no va a gustar, porque a nadie le gusta ser reprendido, ¿cierto? A nadie nos gusta que nos exhorten, a nadie nos gusta que nos digan lo malo, ¿cierto? O hay alguien que sí le gusta que le digan lo malo. O sea, no nos gusta, o sea, si por nosotros fuera que siempre nos dijeran lo bueno, ay, lo bueno que somos, ay, qué chévere que ustedes, ¿cierto? Nunca quisiéramos escuchar nada malo, pero ¿qué dice? Es mejor el que le dice la verdad, ¿cierto? Porque qué tal que una persona todo el tiempo me está diciendo
lisonjas, ¿cierto? Cosas bonitas y todo, pero en realidad no nos está haciendo caer en cuenta de nuestro error. Entonces nosotros mantendríamos como en una nube, ¿cierto? Como en una burbuja, pensando que somos perfectos, que no tenemos nada malo, ¿cierto? Que somos muy virtuosos y que no tenemos defectos. Pero es necesario que alguien nos reprenda, ¿cierto? Nos diga que al final es lo que va a bendecir a esa persona, ¿sí? Mire, por ejemplo, si alguien le va a pedir un favor y le dice cosas bonitas, ay, es que usted es tan linda y tal, y cuando usted se da cuenta que es para pedir un favor, ¿usted cómo se siente? Usted se da cuenta inmediatamente que no es sincero lo que le están diciendo, ¿cierto? Es una lisonja, es una, ¿qué otra palabra? Una adulación, ¿cierto? Es una salamería ahí solamente para obtener un favor suyo, pero no es real. Y no hay nada más maluco que eso, ¿cierto? Que le digan a uno, ay, está bien que hace esto, que hace lo otro, y ay, te está más de 10,000 pesitos. Ya uno sabe que eso es la pura falsedad, ¿cierto? Esas son las lisonjas. Y no quiere decir que uno no deba decir lo bueno a las personas, no, uno debe decir lo bueno, pero que salga del corazón, ¿sí? Para que le ayude a esa persona. Sí, uno debe decirle lo bueno a la persona, pero sin estarlo lisonjeando a todo momento. Bien, versículo, estamos en el 24. El que roba a su padre o a su madre y dice, no es maldad, compañero es del hombre destruidor. ¿Sí? Muchos hijos roban a sus padres y dicen, no es malo porque es mi papá y yo puedo coger, sacarle de mi mamá, de su maletín, puedo sacarle 10,000 y ya me los gasto y no le digo nada. Eso está mal. Dice la Biblia que es un ladrón y que es compañero del que destruye. ¿Sí? Si un hijo necesita de un padre, ¿qué debe hacer? Debe pedir. Si lo necesita, debe pedir. ¿Sí? Es lo justo, es lo correcto. ¿Por qué? Porque también se está robando. Hay otros hijos que atrevidamente sacan créditos y lo ponen a que el papá pague esos créditos. Eso también es una forma de robar a los padres. La Biblia habla de honrar a los padres, no de robar a los padres. ¿Sí? Entendemos que hay tiempo donde los hijos no trabajan porque están estudiando, porque son menores de edad, pero de todas maneras ellos deben de pedir y también deben de ganarse que el papá le dé, ¿cierto? Que si el papá lo manda a hacer algo, el hijo sea comedido y lo haga no por interés, pero que se lo gane por lo menos, ¿cierto? Hay hijos que uno los manda, el papá los manda a hacer algo y contestan, mejor dicho, el papá tiene que rogarles pues para que le hagan un favor, ¿cierto? Es algo muy triste, porque la Biblia habla de que los hijos deben de honrar a los padres. Bien, versículo 25 dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Aquí apunté, dice, los altivos confían en sí mismos y les es fácil iniciar una contienda. O sea que, porque ahí dice, más el que confía en Jehová prosperará. O sea, aquellas personas altivas, dice, son aquellas altivas de ánimo que por su orgullo fácilmente, o sea, confían tanto en ellas que fácilmente arman una contienda, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay altivez en su corazón, entonces se creen autosuficientes y por eso arman contiendas. Dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, pero el que confía en Jehová prosperará. Nosotros es mejor no ser altivos, sino más bien confiar en Jehová. Amén. Confiemos en Jehová, no seamos altivos, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Versículo 26. Dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Sí que es confiar en el propio corazón? Dice la Biblia que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Es engañoso, es perverso, no podemos esperar nada bueno en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él nos engaña. El corazón siempre, la tendencia del corazón es hacia lo malo, es a desviarse a lo malo, ¿cierto? Por eso nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios y no confiar en nosotros mismos. El salmista David reconocía que su corazón era malo y que necesitaba un nuevo corazón. No seamos sabios en nuestra propia opinión. A nosotros, ¿qué nos dice un psicólogo? De pronto,
Nada, confíe en usted puede. Dígase a usted mismo, yo puedo, ¿cierto? Es la autoconfianza, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que no confiemos en nuestra propia prudencia, que no nos apoyemos en que yo puedo, en que yo lo voy a lograr. No, apoyémonos siempre en Dios. Amén. Que Dios es el que nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él sí podemos, en Él, en Cristo somos más que vencedores. Dice, somos más que vencedores de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros somos alguien, es por Él, todo se lo debemos a Él. Hay una canción muy hermosa que dice, todo se lo debo a Él, mi vida, mi familia, todo se lo debemos a Él. No confiemos en nosotros mismos, en nuestras propias opiniones, confiemos en Él. ¿Por qué? Porque confiar en nuestro propio corazón es ¿qué? Es necio. ¿Sí? Es necio. Dice, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Sí? Entonces seremos librados si caminamos en la sabiduría de Dios, confiando siempre en Dios. Hay una canción muy buena que dice, en ti confía mi corazón, en ti descansa mi alma. ¿Cierto? Bien, versículo 27. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Nuevamente nos está haciendo un llamado. ¿A quién? A dar al que lo necesita. Si usted sabe que alguien no tiene para almorzar y usted puede suplir esa necesidad, hágalo. Amén. Dice la Biblia, al que te pida, dale, ¿cierto? Si vemos que podemos suplir una necesidad de alguien hambriento, qué bueno es. Uno se siente muy satisfecho de poder ayudar a alguien que realmente lo necesita. Sí, dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Mire, Dios, estas son leyes espirituales, ¿cierto? Que da Dios al hombre, naturalmente, ¿cierto? Dice la Biblia que el que da al pobre le presta a Dios. Y Dios es bueno pagando. Él sí que sabe recompensar a los que obedecen su palabra. Dice, más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Es terrible eso, ¿no? Si uno sabe que alguien necesita, tiene una necesidad y uno lo puede suplir y no lo hace, está atrayendo maldición sobre su casa. Qué horrible. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y por último, 28, que ya lo habíamos leído, pues vamos a leerlo. Dice, cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. Un ejemplo de esto es el rey Ezequías, un rey justo, que durante su reinado sus hombres recopilaron estos proverbios. Ezequías fue un rey que hizo la voluntad de Dios y gracias a sus hombres, a todos estos hombres que se levantaron, recopilaron esos proverbios, sí, porque había muchos que habían sido tal vez olvidados, porque ya habían pasado bastantes años, ¿cierto? Desde Salomón hasta Ezequías, pero gracias a esos hombres justos y que se multiplican, la palabra de Dios llega completica, no se pierde nada, sino que estos proverbios son de edificación para nuestra vida. Bien, con esto terminamos este capítulo 28, nos quedan faltando ya nomás tres capítulos, ya no quiero acabarlo ligero, ha sido un libro largo, pero yo sé que ha traído bendición. Amén. Amén. Estemos de pie, le damos gracias a Dios por su amor, por su